Cuando las personas dicen que en la noche pasan cosas sobrenaturales, muchos no creen. Y eso es entendible, lo respeto, porque lo más seguro es que nunca hayan visto o sentido nada. En cambio, hay otras personas que son mucho más perceptibles de lo normal y logran ver, sentir o escuchar a otras presencias. Lo que voy a contar a continuación es algo que le pasó a mi papá ya hace algunos años atrás, y trataré de contarlo como mi papá nos contó a nosotros, en medio de su histeria. Cabe aclarar que mi padre tiene 59 años. Es un hombre de familia. Somos de México. Vivimos en Valle de Chalco, cerca de las lagunas que colindan con Tláhuac, y a 40 minutos antes de llegar a Chalco. En pocas palabras, estamos ubicados en medio de estos. Es un lugar en donde lamentablemente los accidentes de coches son constantes desde que se hizo la carretera Tláhuac-Chalco. Los que han tenido la oportunidad de pasar por esta carretera sabrán que además de la carretera, lo único que la rodea es pura agua. Así que en estos accidentes, en donde los autos caen, hubieron muchas pérdidas humanas. Existen unas leyendas o acontecimientos, no sé cómo decirlos, en los que cuentan que en los tiempos de la revolución, muchos lugareños se escondieron de los invasores en unas fosas debajo de la tierra, que fueron hechas por el gobierno, justo a orillas de la laguna. Prácticamente se habían visto orillados a salvarse de esa forma, para no ser asesinados. El mismo gobierno les había prometido que cuando todo acabase, los sacarían de allí. Obviamente eso nunca pasó, y terminaron muriendo. Pues bien, mi papá trabaja en limpias y transportes del Distrito Federal, y en aquellas épocas estaba metido en el sindicato. Ese día una junta del sindicato se había alargado terminando a altas horas de la noche, así que él tomó la ruta de Tláhuac para ver si encontraba transporte, pero no pudo encontrar ni un taxi. Ya había llegado medianoche, y al no tener otra opción, se fue caminando sobre aquella carretera. Él, desde muy pequeño, ha sido muy susceptible a percibir cosas que las demás personas no. Podría decirse que tiene cierto don. De un momento a otro, mientras estaba caminando por la carretera, cuenta que la temperatura comenzó a descender de una manera tan abrupta que le helaban los huesos. Era algo raro, pues él nunca en su vida ha sido de tener frío. Dice que la oscuridad era horriblemente abrumadora, pues ahí en esa carretera no existe alumbrado, así que la única luz que tenía era la poca que emitía la luna. Apenas podía ver sus manos, así que tenía que ir con mucho cuidado para evitar dar un mal paso y caer en alguna laguna. Los minutos pasaban, y esa sensación de que alguien le estaba mirando solo hacía incrementar más su miedo. No sabía cuánto le faltaba, pero al checar la hora, se dio cuenta que ya eran pasada de las 2 de la madrugada. Y en eso, dice que muchos lamentos comenzaron a escucharse a su alrededor. Mujeres gritando, niños llorando, hombres desesperados, y todos pidiendo ayuda. Él por un momento se había quedado estático, y cuando por fin pudo reaccionar, comenzó a apresurar el paso. Tenía terror, y eso era más que lógico, porque dice que no solo podía sentir aquella sensación de que le estaban viendo fijamente, sino que haber escuchado aquellos lamentos le habían aterrado demasiado. Cuando, para empeorar la situación, dice que de la nada empezó a sentir cómo esas almas, tanto buenas como malas, se le estaban acercando y le suplicaban ayuda. Él dice que incluso podía sentir cómo le tocaban. Ya en ese momento la carrera que traía era rápida y su paso se apresuró aún más, cuando alcanzó a oír lo que describe él como los lamentos más horrorosos que en su vida haya podido escuchar. Por un momento se detuvo. Decía que seguro tenía tanto miedo que por más que quería gritar, rezar o simplemente correr, dice que no podía hacerlo. Y en un momento, cuando volteó hacia atrás, dice que a unos cuantos metros de él, y con la luz de la luna, pudo ver a una mujer con un vestido blanco y largo que iba hacia él flotando. Dice que su rostro estaba tapado por un velo blanco, y aquel llanto desgarrador que soltó de repente le taladró los oídos.
Y tan pronto escuchó eso, dice que fue como si un impulso de adrenalina le hubiera sido inyectado. Y empezó a correr como loco, pero siendo seguido por esta cosa. Él dice que corría y corría, pero no importaba cuánto corriera. Esa cosa seguía detrás de él, pisándole los talones. Y cuando ya creyó sentir cómo lo empezaba a jalar de la chamarra, dice que de la nada un auto apareció y lo dejó subir, salvándole de lo que él decía, que era una muerte segura. No sé si fue suerte o una ayuda que mandó Dios, pero él siempre estará agradecido por haber llegado a casa sano y salvo. Jamás se me olvidará cómo llegó de asustado. Fue la primera vez que he visto a mi papá de un color blanco. La primera vez que pude presenciar el terror puro en los ojos de alguien tan valiente. Y la primera vez que vi a mi papá llorando en brazos de mi madre. Esta es la historia de mi papá. A la fecha no encontramos lógica. Antes de que mis padres se separaran, vivíamos cerca de la carretera del Desierto de los Leones, misma que se hizo famosa por el kilómetro 31, la película. Pero esa historia no es más que solo el comienzo de todo lo que en realidad pasa por ahí. Cuando mis padres eran novios, mi papá iba a dejar a mi mamá después de salir. Siempre lo hacía a altas horas de la noche. En una de esas ocasiones salieron al cine. Eran aproximadamente las 11 de la noche y estaba lloviendo muy fuerte. Esa carretera, antes de toda la fama de la película, era conocida pues era bastante peligrosa por el número de curvas que tiene. Han sucedido infinidad de accidentes, que supongo que no soy la única en tener experiencias paranormales. Volviendo al tema, cuando mi papá dejó a mi mamá, se dio cuenta que estaba lloviendo muy fuerte y apenas se podía ver el camino. Él iba normal manejando apresurado por la hora, pero con precaución, cuando de pronto cuenta que vio 3 niños a lo lejos. Él no lo podía creer, ya que era muy tarde. Dice que eran niños con ropa normal. Se trataba de 2 niños y una niña, aunque la niña era la más grande, aproximadamente unos 8 o 9 años. Después, el niño de 6 y uno más pequeñito como de 4 años. Entonces, él se acercó y le preguntó a la niña, con curiosidad, ¿qué hacían por ahí, a altas horas de la noche? Mi mamá se quedó dormida en el camión. Se bajó pero se le olvidó despertarnos a nosotros. La estamos esperando pero no llega. ¿No nos puede dar un aventón? Eso le respondió aquella niña, por lo que mi papá lo tomó normal y decidió llevarlos unos metros más abajo, pues le quedaba de paso. La niña le dijo, por aquí está bien. Y cabe mencionar que ningún niño dijo nada durante el camino. Ellos se bajaron y siguieron caminando, por lo que mi papá no tomó importancia y continuó con su camino. Esa historia hubiera quedado ahí, de no ser porque años después, cuando salió la película del kilómetro 31, después del furor, él se encontraba platicando con unos amigos del trabajo, cuando en eso un amigo que vivía cerca se puso a platicar acerca de dicha película, cuando sin más dijo, eso no es nada. ¿Has escuchado la historia de los 3 niños que se aparecen cuando está lloviendo y te piden aventón? Mi papá en eso recordó automáticamente lo que había pasado años atrás, por lo que quedó blanco del asombro y no podía creer lo que escuchó. Así que respondió con curiosidad de qué se trataba la historia. Entonces, tu amigo le comentó, pues se aparecen porque el camión se volteó en esa curva y murieron varias personas. Y entre esas estaban aquellos niños y su mamá, quienes iban todos dormidos. Pero cuentan que se aparecen y dicen que su mamá se durmió y que se olvidó de ellos cuando se bajó. Mi papá no creía lo que escuchaba. Y cabe aclarar que no fue capaz de contar su experiencia a su amigo. Sería por ahí del año 91 o 93, cuando mi hermano mayor contaba con una banda de rock.
conformada por unos amigos y él. A mí me gustaba acompañarlos a los ensayos, que terminaban bastante tarde. En una de esas noches, terminando el ensayo, mi hermano me pidió que le diéramos un aventón al guitarrista. Eso era hasta Cabeza de Juárez, donde él vivía. El baterista nos acompañaba en la parte trasera del auto, mi hermano a mi lado y yo conducía. Serían alrededor de las 3 de la mañana, cuando ya de regreso, sobre Avenida Zaragoza, una patrulla iba detrás y un auto a nuestro lado derecho. Antes de llegar al Metro Balbuena, mi hermano me comienza a decir que tuviera cuidado con la chava que venía cruzando, pero yo no veía nada. Y así me insistió varias veces, hasta que llegó un momento en el que comenzó a forcejear conmigo para desviar el auto. En un momento, cuando ya casi había perdido el control del auto, metí freno haciendo que el coche se amarrara bastante fuerte, quedando este cruzado sobre la avenida, y frente a nosotros, a unos 60 centímetros del auto, estaba parada una mujer, pero esta estaba vestida de manera normal. Sin embargo, traía el cabello sobre la cara, pero cuando en un momento logramos verla bien, su cara era pálida, con grandes ojeras, y tenía una mirada triste. La visión duró solo unos 10 segundos, antes de que la mujer se fuera caminando hacia atrás de un árbol que había en el camellón, y luego de eso ya no salió más. Al mismo tiempo que pasaba esta visión, el auto y la patrulla pasaron a nuestro lado sin detenerse, y eso fue súper extraño. Después de discutir con mi hermano de que cómo había sido posible que no la viera, y que el amigo que venía con nosotros también me apoyara diciéndome que él tampoco la había visto, arrancamos el auto y nos detuvimos junto a un barrendero de la delegación que ya comenzaba con su labor. Así que le preguntamos que para dónde se había ido la mujer, y él nos preguntó: ¿cuál mujer? Yo llevo un rato aquí y no he visto nada. Le explicamos que éramos los del amarrón del auto, pero lo más increíble fue que nos respondió: ¿cuál amarrón? Solo he visto pasar un auto y una patrulla por aquí en más de una hora. Miren, muchachos, aquí pasan cosas muy raras. A mí un día me habló un viejito que quería hacer sus necesidades entre dos autos y me pidió que por favor le tapara, porque le daba pena. Cuando encontré un lugar volteé hacia el señor, pero este ya no estaba. Así que no se preocupen, cosas así pasan por aquí. Luego de oír eso, mejor decidimos irnos por el miedo, y ya el otro día pasamos por ahí nuevamente. Y quiero decirles que, justo en el árbol donde entró esa chava, vimos que había una cruz de cal pintada sobre el tronco. La verdad, que todo fue muy extraño. Mi nombre es Julio. Hace unas semanas volvía en horas de la madrugada desde Simoca hacia la ciudad de Tucumán por la ruta 157. Ya en el tramo que une Río Colorado con Bella Vista, me pasó algo extraño. Tenía buena visibilidad y la circulación en la ruta era nula. Solo habían unos pocos camiones circulando. En un momento me detuve a hacer del baño. Hice el auto al costado. Era toda oscuridad, silencio y un cielo hermoso de estrellas. Cuando justo en ese momento moví la cabeza para mirar hacia atrás y vi a unos metros míos una figura parada en la oscuridad. Yo me morí de miedo porque no sabía de dónde había salido, así que subí rapidísimo al auto y salí del lugar. Sabía que eso no era bueno, y cuando miré por el espejo retrovisor vi que eso venía corriendo detrás mío. Yo entonces aceleré el vehículo más o menos a unos 110 kilómetros y eso desapareció. Me quedé muy preocupado pensando qué podría haber sido esa cosa. Ya cuando llegué a Bellavista, cargué combustible en una estación de servicio que está sobre la ruta, y cuando iba saliendo por mi carril, en eso vi de nuevo a esa figura, pero esta vez la vi más claramente, porque allí en ese tramo hay buena iluminación, y vi que era un hombre todo de negro. Cuando le pasé por el costado, este me miró, y yo aceleré de nuevo, porque me dio mucho miedo. Luego miré por el retrovisor,
y eso se quedó parado ahí, hasta que lo perdí de vista. Nunca antes me había pasado algo así, y obviamente, cuando lo vi, supe que eso no era de este mundo. Esta historia le sucedió a un hermano que vivía en Villa de Santiago hace más de 30 años. En aquel tiempo él estaba soltero y trabajaba como albañil, ayudando a un tío de mi mamá en la construcción. El tío le había conseguido trabajo en una obra en la colonia El Uro, a unos kilómetros de Santiago. Pero para trasladarse hasta aquel sitio, había que hacerlo por medio de transportes foráneos o de un aventón, ya que los caminos estaban despoblados y no habían rutas que fueran ni vinieran hacia ahí, por lo que tenían que esperar mucho para conseguir transporte, o de última iban caminando por la carretera, rodeados de monte. El tío, como tenía una desvencijada donde transportaba material, a veces lo llevaba y a veces lo dejaba en la obra. Sin embargo, un día, luego de una discusión, él se enojó con mi hermano y lo botó en la carretera a la salida de Santiago, muy cerca del barril, en donde con mucho pesar comenzó a caminar con rumbo a la obra. Llevaba unos minutos de recorrido, cuando de pronto vio a lo lejos a un chiquillo solitario caminando por la carretera. Mientras caminaba, notó que el niño se veía desorientado como buscando algo, por lo que intuyó que estaría perdido. Así que apresuró el paso para encontrarse con él, y al hacerlo, pudo notar que el chiquillo tenía un gesto de tristeza y confusión. Al hacerle plática, el niño le reveló que estaba perdido y que le daba miedo estar ahí, rodeado de monte y sin saber dónde estaba. «Estoy esperando a mis padres», le dijo el niño con una vocecilla temblorosa y mirando hacia la carretera. Mi hermano, pensando que sus padres andarían cerca, le dijo que lo acompañaría y que se quedaría con él, por lo que siguió caminando con el niño detrás, sin hacer ruido. Cuando pasaron por una noria, el niño le dijo que ahí se quedaría esperando, que no podía ir más allá. Mi hermano quiso quedarse con él, pero como ya era tarde, tan solo se despidió y continuó su camino, no sin antes decirle que de ahí no se moviera, que sus padres iban a venir por él. Luego ya de un largo día de trabajo, el tío no pasó a recoger a mi hermano, por lo que se tuvo que quedar toda la noche en la obra, y ya al día siguiente, molesto por la actitud del tío, simplemente se regresó a Santiago determinado a dejar el trabajo con él. Mientras iba de regreso, antes de llegar a la noria del barrial, pudo ver muchas patrullas que acordonaban el área, y además a muchos agentes judiciales buscando entre la maleza. Lo primero que hicieron algunos agentes al ver a mi hermano fue detenerlo para hacerle preguntas del por qué andaba por ahí, de dónde venía y a qué se dedicaba. Luego de todo eso, le dijeron que lo llevarían a Santiago para comprobar sus dichos, pero antes de subirlo a la patrulla, mi hermano le preguntó qué andaban buscando, y uno de los agentes le reveló que buscaban a unos secuestradores y a un niño que habían levantado. En ese momento mi hermano se pasmó y recordó el niño que había visto el día anterior. Sin demoras, les mencionó que en efecto, él había visto un chiquillo como de unos 10 años caminando por ese lugar un día antes. Los agentes, presurosos, le mostraron la fotografía del niño, confirmando que era el mismo. Les dijo que se había quedado en la noria sentado esperando por sus papás, pero los agentes, antes de decirle algo, fueron alertados por unos legistas que habían encontrado un costal con los restos del niño a unos metros de ahí. Se imaginarán que se hizo el caos en ese sitio por el macabro hallazgo, y luego de muchas pesquisas, tuvieron detenido a mi hermano hasta que declaró lo que había visto, pero no le creyeron. Luego de resolver su probable responsabilidad o complicidad, lo dejaron libre, pero mi hermano duró muchos días perturbado y asustado, pensando cómo es que había visto con mucha claridad al niño, y más aún, haber platicado con él. Cada que nos contaba eso, se ponía mal y lloraba de la impresión de haber visto al pobre chiquillo desorientado y lleno de miedo. Quizás su ánima andaba buscando ayuda, y a sus padres finalmente, ya que cuando lo hallaron los ministeriales, se dijo que ya tenía varios días de haber muerto. Con el tiempo supimos que el niño había sido secuestrado por unos malandros, a quienes agarraron tiempo después,
y que aún siguen purgando una cadena en el penal. Su caso fue muy sonado y muy seguido por la sociedad de Monterrey en aquella época. Mi hermano, después de esos eventos, tan solo pedía por el alma del niño perdido, y cabe mencionar que él nunca se recuperó del todo de la impresión que se llevó. Esto le pasó a mi esposo hace unos 3 años, por el rumbo de Guadalupe, allá por La Pastora. Él era chofer de un transporte de personal e iba a muchas colonias en el turno de tarde. Tenía que sacar y dejar a las personas de las fábricas de madrugada y recoger a los trabajadores para que fuesen a laborar horas extras. Un día me cuenta que no aguantaba las ganas de hacer del baño y, ya sin ningún trabajador en el camión, se bajó en un acampado a hacer pipí. Dice que mientras estaba ahí, empezó a ver en el cielo una bola que parecía de fuego y que se comenzó a acercar a él rodeándolo. Él dice que no le dio miedo, pero sí se le hizo raro. Se subió al pantalón y siguió su camino. Al llegar por las primeras personas que debía recoger para que trabajaran tiempo extra, les comentó lo que le había pasado, y entre risas le dijeron: «Aguas, mi Chufi, una bruja». El incrédulo se rió y no le dio más importancia. Pero como a los 2 días de eso, en su pierna traía un moretón en forma de mordida, y les juro que se le veían los dientes marcados. Él se dio cuenta porque le dolía. Después fue a casa de su mamá, que vive enfrente, a enseñarle. Y su hermano, en cuanto lo vio, le dijo que lo había mordido una bruja. Yo no me la creía, hasta risa me daba. Pero la verdad aún estoy un poco incrédula. Sin embargo, de que existen las brujas, existen.